Estamos comenzando con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Esta es nuestra presentación. Comunistas, la mesa de debate, reflexión, análisis de la actualidad aquí en la pantalla de Bravo TV. Antes de saludar a mis camaradas, agradezco en nombre de ellos, de los que están aquí conmigo y de los que no están esta noche, a todos los que los saludaron hoy en la marcha, en el Congreso, porque nos hemos dado cuenta, ya lo sabíamos, pero nos damos cuenta de que mucha de la gente que está ahí en la calle mira este programa y mira Bravo TV. Muchas gracias por hacerlo, lo hacemos para ustedes. Y voy a saludar a la extrema izquierda. Hoy está Agustín Rómbola, uno de los saludados. Se sacó fotos con sus fans hoy en la Plaza del Congreso. Bienvenido, Agustín. Buenas noches, Juan. Buenas noches a la mesa. Estaba en la marcha y de repente alguien me dice atrás: comunista, me dice. Yo me di vuelta y dije: uy, tengo un libertario atrás que me va... No, me dice: no, comunista del programa. Ah, como bueno, es que vamos hablando. Un gran saludo ahí para la gente que nos acompaña, que nos hace sentir también que además de ruido allá afuera, hay gente con la que coincide con los delirios que compartimos acá diariamente. Así que un gran abrazo para ellos y para todos los que están mirando. Y que le da sentido a lo que hacemos también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Es encontrar ese eco que uno necesita, sobre todo en días tan complejos como el de hoy, en donde se siente doblemente esa lucha por la justicia social, esa lucha por la solidaridad colectiva y por un proyecto comunitario que de una vez por todas nos pueda representar a todos. ¿Sabés a quién le pasó algo parecido a lo que te pasó a vos en la plaza? ¿A quién? A Sergio Zabalza. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches, camaradas. Así es, ha sido muy satisfactorio ver que gente que se acercaba, que saludaba, que agradecía, bueno, por lo que podemos aportar aquí. Yo, entre tanto, estaba muy atento porque quería ver si alguna persona ponía el rostro para interceptar algún chorro de gas pimienta. Por ahora pareciera que no sucedió nada de eso, pero sí escuché algunas frases de la diputada Lila Alemán que realmente son para atesorar. Porque esta cuestión de que si una persona que quiere ser médico, si no tiene plata, no puede cumplir con sus sueños. Bueno, resulta que las personas, los seres humanos, tenemos problemas de salud y necesitamos a los médicos. Lo que dice Lila Alemán es exactamente la dictadura del mercado. Lo que dice el mercado tiene que ser la verdad. Por lo tanto, si una comunidad carece de médicos, y bueno, listo, que se joda. Así parece. Bueno, esperemos no llegar a ese punto. Saludo ahora, pasando a la derecha, a Fernando Rosso. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están todos? Creo que lo más interesante, lo más nuevo de esta jornada de ayer, de hoy, es que, bueno, la pregunta, ¿dónde está la resistencia a Milei? Se está expresando también en gente que quizás lo haya apoyado. Lo vemos entre los residentes médicos del Garrahan, lo vemos en los pilotos que van a ir al paro la semana que viene y así un sinfín de conflictos que creo que, bueno, si algo pasa en el Congreso hoy, algo positivo que es probable, más allá de lo que haga el presidente después, tiene que ver con esa efervescencia social que ya no es solo entre los que se oponen, sino también entre los que, bueno, quizás confiaron en este proyecto político y que se está poniendo en cuestión ahora, ¿no? Comunista por una noche. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Puricelli. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Me pedían que me presente en 30 segundos? Sí, dura podés tarea. tomarte un poquito más también. Sociólogo, hincha independiente. Una vez, y me quedó grabado para siempre, Francisco de Lich, entonces rector interventor de la Universidad de Buenos Aires, normalizador de la Universidad de Buenos Aires, me calificó de mocoso y mercachifle. De esa época te conozco, de cuando eras mocoso y mercachifle. Exactamente, supongo que ya prescribió, pero me quedó grabado. Y es un momento para compartirlo. No vamos a ponerte eso en el Zócalo, es mucho. Y es muy largo. Sociólogo y analista internacional, dice la presentación de Gabriel Puricelli. Vamos a estar hablando de un tema internacional que tiene que ver con un plebiscito que se lleva adelante en Italia y del cual la comunidad italiana en Argentina participa. En un rato nos metemos en los detalles de eso, pero vamos a empezar hablando, por supuesto, de lo que sucedió hoy fuera y dentro del Congreso. Miércoles caliente en el Congreso y en la calle. La oposición consiguió el quórum para abrir la sesión especial y tratar proyectos sensibles que el gobierno no quiere aprobar por su costo fiscal. En paralelo,
en los alrededores del Congreso se llevaron a cabo protestas, estás viendo las imágenes de su masividad, por el conflicto del Hospital Garrahan, el reclamo de los jubilados por el bajo monto del haber mínimo, los 10 años del Ni Una Menos, ¿ves? Ese símbolo allí, esa silla de ruedas de colores que viene a representar también a todos los que asisten a personas con discapacidad, y estaban allí también, por supuesto, ellos y sus familias. Vamos a compartir una suerte de síntesis de lo acontecido hoy, si te parece, dentro, fuera del Congreso, con declaraciones, y después empezamos a entrarle al tema. Adelante. Muy buenos días. Con la presencia de 131 diputados presentes en este momento, queda abierta la sesión especial conforme requerimiento efectuado en número reglamentario. La sesión no se trataba de nada de lo que ellos mismos arruinaron. A los jubilados, al Garrahan, a los discapacitados, todo lo que arruinaron, que hoy le agarró la sensibilidad. Seguramente dentro de un rato vamos a ver el show de siempre de la marcha, cuando entran y salen acá. Dentro de un ratito empieza ese show. En un rato. Hablamos de algo, vos me decís que si no te alcanza con lo que estudiás, no deberías estudiar eso. No, a ver, yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno, y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Vamos adentro del Congreso, está Lautaro Maislin. Los innecesarios de un hospital. El problema surge cuando se echan los ñoquis, porque hasta hace una semana los residentes también cobraban 800.000 pesos. Y ahora van a cobrar 1.300.000. Ok, no les va a servir para pagar un alquiler porque no es remunerativo, pero van a cobrar un bono de 500.000 pesos, que es mucho más de lo que gana un jubilado. Entonces, me parece que ni siquiera decir, ok, lo vamos a pensar, es una falta de respeto para el resto de la sociedad. Harta estoy. En realidad, habría, todos los que dicen que no, habría que ver si tienen una discapacidad, porque ¿sabés qué? Ni vos ni yo podemos salvarnos. Uno no sabe si puede ser un discapacitado aunque tenga lo genético bien. A mí puedo tener un accidente y quedo discapacitada. Milei también, y no le falta tanto, puede quedar discapacitado también. ¿Y un mensaje para los del Garrahan, Karina, que están complicados ahora? Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Es más que pobre, ¿no? Martín, puede ser. Le pasé Martín, ¿puede ser eso? Parece que no, me parece que no para 4 personas. 4 personas con 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una persona. Está pasando para una esa. Bueno, el dato que dijo la chica de que ella no podía sobrevivir. Por 4, 12. Igual no contempla por 4. La diputada nacional. Diputada nacional. Y esto es importante que ustedes lo sepan cuando abordemos el siguiente segmento. Esta es diputada nacional. Y aunque habla así, toda engolada, lo que dice a veces son realmente boludeces. Y sobre todo, lo peor de todo es, amiga, sos diputada nacional y vivís ¿en qué planeta? Desconexión con la realidad sería Bueno, la pregunta, resulta ¿no? que ayer tenía la cara tan dura que fue a discutirle a los residentes del Garrahan. Lo otro que vos tenés que decir es, si vos te vas a sentar a discutir,
Argumentos. Más vale que tengas argumentos. Claro, estás hablando de los residentes del Garrahan, estás discutiendo con Van der Kooi. Estamos en Argentina 2025. Claro. ¿Qué son los argumentos? No. Esas obras son hasta razonables porque vos podés invertir, pero después cobras un canon aeroportuario que es bastante alto, por cierto. Una ruta vos la podés resolver con peajes. Invierte el privado y cobra peajes. Sí. Un hospital no. Claro, bueno, pero un hospital es eminentemente un gasto público que se financia con los impuestos y es eminentemente, ya sea, como te decía, es provincial, excepto un par de hospitales que han quedado históricamente en el gobierno nacional, ¿no? Es que son muchos requerimientos de la sociedad que están como en un mismo tipo de exigencia, de ser escuchados, de ser atendidos. Pero nos daba la impresión que la urgencia de la discapacidad nos planteaba un dilema ético, que era el de decirlo ya, ¿no? Y creímos que era importante además que poder recoger en nuestras palabras la voz de tantas familias, ¿no? Como decimos en el documento, no se trata de estadísticas, son rostros, historias, familias. Es un operativo que prevé que como hay manifestaciones continuas, digamos, comenzó a las 9 de la mañana, porque estaba esta convocatoria a las 11 de la mañana, después hay convocatorias a las 2 de la tarde, después se juntan las de Ni Una Menos. Yo le quiero decir que los homicidios vinculares, los homicidios en ocasión de violencia intrafamiliar y de las mujeres bajaron un 14%. Es decir, que nosotros hemos logrado, sin Ministerio de la Mujer, sin presupuesto de la mujer, sin campañas que le servían solamente a la burocracia que había ahí adentro, bajamos un 14%. La cifra más alta. Los femicidios bajaron 14%. 14%. Son femicidios y también, digamos, digo vinculares porque también son niños. Es decir, a ver. Sí, esto último nos lo explicaba ayer Raquel Vivanco, ¿no? Cuando nos visitó aquí en Comunistas, lo del femicidio, el femicidio vinculado, pero por más que lo repita el periodista y lo repitan varias veces funcionarios, digo, ese número de la baja del 14% no sería tan fácil de comprobar. Hay un montón de cosas, ¿no? para decir de lo que acabamos de ver, de esta especie de compilado. Lo primero que yo quisiera señalar es la brutalidad, la facilidad para mentir y la desconexión de la realidad que tienen los y las voceras de este gobierno, ¿no? En este caso, puntualmente, Lilia Lemoine y la diputada Santillán. ¿Sabés, ¿no? Juan, así que se llama? Yo tengo la expectativa que después, cuando pase este gobierno, se revise esa nomenclatura de que se hable de discapacitados. Porque ¿quiénes serían los capacitados? Es decir, basta ver a esta gente como para entender, preguntarse qué capacidad tienen. Lo cierto es que son ignorantes, son brutos, no tienen capacidad de reflexión, están ocupados en su psiquismo por certezas, no soportan la dialéctica, de manera que yo trabajo con chiquitos discapacitados. Son personas sensibles, son personas que pueden apreciar, que son personas inteligentes, tienen capacidades diferentes, pero la verdad que no es feliz decirles discapacitados porque esto supone como un déficit que estas personas realmente demuestran que es un error hablar de discapacitados. Sin duda. Estamos viendo imágenes de lo que fue la marcha. Les pregunto a ustedes que estuvieron allí si este fue el pico de convocatoria o si en algún momento hubo más gente, porque la verdad es que en estas imágenes no se ve una marcha enormemente masiva. No, hubo mucha más gente. Hasta la mitad se llenó aproximadamente. A mí lo que me parece relevante de esto, en términos políticos sobre todo, creo que antes lo mencionaba Fer, tiene que ver con la vocación, si se quiere, de una transversalidad en el reclamo. De entender que el proyecto de país al que nos vamos a ver compelidos, impulsados, va a tener indudablemente una cuestión dialéctica, digamos, de separación, primero, entre los que quieren un país que considera la salud pública un gasto, que considera la universidad pública un curro, que considera los derechos humanos un robo, que considera
a las políticas públicas en materia de género un despilfarro o un acto de demagogia. Y por el otro lado, a las personas que entendemos que necesitamos un país que piense primero en los vulnerables, que ponga el foco en los jubilados, que ponga el foco en los trabajadores, que piense a los, en este momento lamentablemente, rezagados como la punta de lanza de un proyecto de patria distinto. Después, por supuesto que va a haber infinidad de diferencias en relación al proyecto productivo, la organización política, los acuerdos en términos de relaciones internacionales, pero me parece que si no entendemos que toda la gente que fue hoy, que fue sin bandería política, está absolutamente desesperanzada y tiene una indiferencia total con las disidencias que podamos tener entre los que fuimos a marchar y tenemos vinculaciones con lo político partidario o con lo meramente político o con la vocación de representación, vamos a cerrar de vuelta el tiro. Me parece que acá hay que entender que de esto primero se surge reivindicando lo que esta marcha llevó adelante, que era el famoso héroe colectivo del Eternauta, reivindicando el proyecto en donde nadie se salva solo, en donde la justicia social es la solidaridad colectiva, y la solidaridad colectiva no se ve completa hasta que los trabajadores, los jubilados, las mujeres, la cultura, el polo científico-tecnológico, la salud pública, nuestra soberanía, los jóvenes y los migrantes se vean representados bajo un mismo paraguas de propuestas que los tenga en una primera plana. No se marcha sin esperanza, me parece. Creo que la imagen que estamos viendo es, digo, si no tenés esperanza no marchás, me parece, ¿no? No salís directamente de tu casa, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene lo charlamos en algún momento acá, que es distinto como artefacto para pensarlo como otras experiencias políticas que buscaban, bueno, ir construyendo una mayoría, hasta inclusive el menemismo, ¿no? Ir construyendo una mayoría, sedimentando, sumando sectores. El gobierno opina que el sistema político está todo roto y en cierta medida tiene razón, de que lo que en 2023 mostró el resquebrajamiento de las dos coaliciones políticas que organizaron la vida política argentina en los últimos 20 años y que hasta ahora se siguen disputando, como lo vimos a Macri, a su manera en retirada, liquidando lo que queda del PRO, o como la vemos a Cristina Fernández, recluyéndose en la tercera sección electoral para desde ahí discutir con el gobernador, etcétera. Entonces, yo creo que ahí gana el gobierno, ¿no? O sea, cuando muestra eso, el gobierno dice, bueno, tiene una voluntad decisionista y con esa minoría, y blindando esa minoría, dice, yo avanzo a las patadas. En el Garrahan fue y vino que le damos un aumento, pero después empezó a apretar a los residentes de que los iba a echar, pero los residentes empezaron a discutir qué hacer y saltó el tema ya con los médicos y los enfermeros, el tema de la discapacidad, el tema de los pilotos que decía anteriormente, paritaria de sindicatos importante, como por ejemplo el de la UOM, que está en discusión si no van a paro, porque bueno, lo mismo de siempre, quieren topear la paritaria alrededor del 1, 2, etcétera. Y me parece que, si bien no tiene la vocación de armar una unidad o una coalición social mucho más amplia que le dé sustento, sí puede hacerlo, sí puede unirla en contra. Claro. Y esto me llamó la atención hoy, para escuchar un poco la música del otro, no dicho por quienes somos críticos del gobierno ni nada, sino por quienes lo vienen bancando mucho al gobierno. En medios importantes que lo vienen bancando al gobierno diciendo, che, están uniendo todos contra ustedes. O sea, todos los miércoles están agregando un nuevo sector social que se sume a lo que eran los jubilados. Pues está bien, no es grande, pero es mucho más de lo que eran los jubilados cuando estaban solos en un principio, y se parece mucho más a cuando fueron las hinchadas de fútbol y la marcha de Ni Una Menos se concentró y fue ahí. Entonces me parece que el gobierno está acelerando como una oposición social, no política, digamos, no lo reivindico a esto necesariamente, ¿no? Pero digo, como siempre se da la dialéctica en la sociedad argentina, empieza por lo social y la traducción política casi siempre es lo último. No apareció todavía la representación política, ¿no? No necesariamente, no. Y tampoco sé si es lo mejor, ¿eh? Claro, ese es el porque tema. A veces aparece la representación política para decirle, bueno, vayámonos todos a casa cuando todavía no se hizo ni la mitad de lo que se tiene que hacer, digamos, ¿no? 2017, cuando termina el gobierno de Macri, empieza el fin del gobierno de Macri, perdón, el gobierno termina en 2019, pero gran crisis. ¿Y qué le dijeron a todo ese sector social que salimos en ese momento a movilizarnos contra la ofensiva de Macri? No se preocupen, hay 2019, guardémonos que hay 2019, y tuvimos 4 años de un gobierno completamente decadente que, bueno, un poco la consecuencia de todo de los últimos 10 años nos trajo hasta acá. Entonces me parece que esa dinámica social, yo veo ahí lo más interesante, veo una oposición en la sociedad. Veo reservas de la sociedad argentina y de su tradición que se están mostrando, sin hacer un optimismo bobo tampoco, ¿no? Porque es un gobierno, insisto,
no con una luchita o con una marcha sola o con o algo que muestre la sensibilidad, se los va a parar, necesariamente. Pero veo que se está sedimentando una resistencia que, bueno, quizás ahora se expresa en el Congreso, después lo vetará, pero de todo eso se pagará costos políticos, ¿no? Coincido con Fernando y quiero señalar que no es casualidad que uno de los nervios más nodales de las últimas horas ha sido la cuestión con el Hospital Garrahan. No hay salud posible en una comunidad si no es para todos y todas, porque los cuerpos intercambian todo tipo de palabras y gérmenes y todo tipo de cuestiones buenas y malas. De manera que la expectativa de la Lila Lemoine, querida, respecto de, bueno, que sea un médico el que puede y si no, es absolutamente propia de un pensamiento discapacitado. Se necesitan médicos para sostener una sociedad, incluso para el percentil privilegiado que estos sujetos quieren mantener. Y algo más, Hospital Garrahan, hospital de niños, no hay posibilidad. Esto toca porque todo ser hablante sabe que en el horizonte están los chicos, están los pibes, las pibas, más allá de que tengas hijos o no tengas hijos, es porque así nos constituimos. Cuando vemos chicos y chicas, nos alegramos, nos divertimos. Si no hay gente joven, la cosa se pone muy pesada. Por eso el Hospital Garrahan tocó un nervio que permitió, tengo la impresión, que permitió esto que está señalando Fernando, que las luchas se unan y que se toquen dos extremos, los jubilados y los chicos. Es muy llamativo eso, muy notable. Me pregunto cuánto penetrará el discurso de los ñoquis del Garrahan, de esta idea de que hay militancia rentada. Sabes que cada vez, yo creo que cada vez menos. Ojalá. Porque cada vez escucho más que la gestión del Estado que hace este gobierno es desastrosa. El ANSES funciona desde el punto de vista administrativo, es desastroso. Tengo testimonios de mujeres, por ejemplo, con el marido recién salido por abuso de la cárcel, que la asignación se la pagan a él y no se la pagan a ella, porque no cruzan los datos. La gestión en el ANSES es un desastre, como otras tantas, ni hablemos del estado de las rutas, en fin, y demás cuestiones. Es decir, que más allá del pensamiento puro y de algún sector muy retrógrado, cuando la vida cotidiana se te vuelve insoportable, y quizás algunas personas comiencen a reflexionar. Y también se equivoca el gobierno cuando ataca al Garrahan, porque como es el único hospital que trata enfermedades de determinada complejidad, es un hospital que aún los que tienen los planes de medicina prepaga más caros, saben que si tienen hijos existe la posibilidad que en algún punto necesiten al Garrahan. Y esto no pasa prácticamente con ningún otro hospital. Hay muchos hospitales que pueden ser reemplazados por la oferta de salud que tienen las prepagas, pero cuando se trata de enfermedades complejas de niños, el único hospital es el Garrahan, que por supuesto no es solo un hospital de referencia para la Argentina, sino para toda América Latina. Entonces han elegido un objetivo que somete al gobierno al riesgo de unir oposiciones que no necesariamente, como decía Fernando antes, convergen. Y lo mismo pasa cuando deliran directamente con los números, porque obligan a contrastar a gente que incluso no tiene ganas de confrontar con el gobierno, pero que necesita poner las cosas como son, ¿no? Matías Surt, un economista que es profesor en la UBA y en UCEMA, compartió hace un rato un cuadro en Twitter donde si el salario real era base 100 en diciembre del 2022, el sector privado perdió hasta ahora el 2%. Los estatales perdieron hasta ahora el 19%, el residente categoría 1 del Garrahan perdió 38%. Terrible. Y si bien es cierto que no estaban bien remunerados antes, lo que es clarísimo en este cuadro que compartía Matías Surt, que la caída vertical
de los ingresos de los residentes, uno y de todos los residentes del Garrahan, comienza con este gobierno. También es cierto que más allá de que sea un problema de larga data, no es un argumento que el gobierno puede dar. No, bueno, lo que pasa es que este problema es un problema que viene de hace muchos años. Sos el gobierno, tenés que tratar de resolverlo. En algún de esos argumentos se te agota. Claro. En algún momento la gente te dice, bueno, macho, para eso te votamos a vos, justamente para que tuerza la historia, sin lugar a dudas. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que se empieza a agotar también ese argumento. Lo que sí es importante recalcar es que hoy en la plaza pude hablar con algunos miembros del Congreso. Pareciera que tanto para el aumento del 7,2% en las jubilaciones, que siguen siendo unas jubilaciones tristísimas, ¿no? Digamos la verdad, pero que no deja de ser útil para las personas de la tercera edad, como la emergencia en discapacidad, pareciera que los números están para que la votación sea positiva. Contemos qué está pasando ahora en el Congreso. La otra dimensión de la lucha, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa adentro del Congreso? Pequeño paréntesis, antes de que lo cuentes, veíamos la imagen de un diputado con la máscara de antigás. La estrella del día. Del Eternauta. No lo conozco. Ese es nuestro compañero Esteban Paulón. Que además fue el abanderado de la sesión. Se encargó de izar la bandera. Le tocó izar la bandera. Solo tengo que corregirle un detalle, que es Garrahan con N y no con M al final. Pero bueno, no importa. Error de tipeo. Un detalle menor solamente, pero mucha gente le dice Garrahan, es con N. Pero bueno, ahí estaba Esteban Paulón, un momento, ahí lo tenemos izando la bandera en el momento en el que comenzaba la sesión en diputados. Pero bueno, siguen los diputados allí. ¿Qué está pasando ahora mismo? En este momento se está debatiendo la cuestión de el aumento en la jubilación del 7,2%, tal y como lo mencionamos recién. Según fuentes del Congreso Nacional, algunos diputados nos que hablé hoy, están los números, digamos, para la votación a favor, tanto del aumento de jubilaciones como de la emergencia en discapacidad, que no es otra cosa, un proyecto de ley del diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, en donde no es otra cosa que una partida presupuestaria extra para todas las personas que sufren de alguna discapacidad y que por la nomenclatura de la Administración Pública Nacional. Si esto sale, tiene que pasar al Senado. Exactamente, así es. Y si sale en el Senado, viene el veto presidencial. Todavía viene el veto, que puede ser, digamos, ratificado el proyecto con 2/3 de la Cámara, tal y como no pasó en el anterior voto de las jubilaciones. Esperemos que esta no se coman un asado para los héroes que salvaron a la patria de que los malditos jubilados no puedan dejen de elegir entre comer y Perdón curarse. Que te pregunte esto. ¿Hay entonces alguna forma de saltear o de revertir el veto presidencial? Sí, el veto presidencial. ¿Cómo es el mecanismo? Se revierte con 2/3, con la insistencia del proyecto, se llama. En alguna de las cámaras con 2/3. La Cámara, exactamente. O sea, una vez que fue aprobado por las dos cámaras, una de las cámaras tiene que tener 2/3 para volver a bancar el proyecto. En caso de que haya un veto presidencial, así es. Lo que es un montón, ¿no? Porque es más difícil voltear un veto que aprobar una ley. Totalmente. Exactamente. O sea, es un poder de medio de monarca. Sí, porque mirá, si mirás lo que fue la Cámara hoy, teníamos justamente el dibujito de la cantidad de diputados que había allí y cómo se logró el quórum, obviamente fue sin los libertarios y sin los diputados del PRO, ¿no? Así es. Sí, y sin los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, exceptuando a 3. Lo que sí pareciera que se va a votar en contra es la moratoria. Pareciera que para eso no están los números, entonces vamos a tener que seguir esperando. Recordamos que este gobierno suspendió la moratoria y se está debatiendo un proyecto para poder levantarla, algo que no va a terminar sucediendo. Estamos a la espera de que a fin de la jornada, eso a las 4 de la mañana, se vote la Comisión Libra. Que eso es el último tema, que se pasó de la mañana con buen tino, diría, porque en este momento hay un montón de personas en todo el país, personas con discapacidad y su familia, esperando a la sanción de la ley, o jubilados y jubiladas esperando la sanción del aumento de jubilados, y estaban debatiendo sobre la Comisión Libra, que es muy importante, pero que es mucho menos importante que un jubilado pueda comer a fin de mes. Nosotros estamos esperando una ley, pero hay países donde hay diputados que proponen que si Milei pisa su territorio lo metan preso. Vamos a hablar de eso en un ratito, porque también hay otros que lo van a recibir muy bien, ¿eh? Digamos, están las dos caras. Así es. Pero bueno, la dimensión legislativa pareciera que va a terminar, sobre todo con discapacidad y con jubilaciones, en un final feliz. Son medias sanciones, ¿no? Medias Sería sanciones. lo que saldría de aquí. A ver qué tenemos de Lemoine en el Congreso, es lo que vamos a ver. Afuera, vamos a ver la nota completa, la que estábamos compartiendo hace un ratito en ese clip que veíamos. A ver un poco más de Lemoine. Si no te alcanza con lo que estudias, no deberías estudiar eso. No, a ver, yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia.
Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno, y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Hablamos de algo, vos me decís Vamos adentro del Congreso, está Lautaro Maislin. Los innecesarios de un hospital. El problema surge cuando se echan los ñoquis, porque hasta hace una semana los residentes también cobraban 800.000 pesos. Y ahora van a cobrar 1.300.000. Ok, no les va a servir para pagar un alquiler porque no es remunerativo, pero van a cobrar un bono de 500.000 pesos, que es mucho más de lo que gana un jubilado. Entonces, me parece que ni siquiera decir, ok, lo vamos a pensar, es una falta de respeto para el resto de la sociedad. Recién estábamos charlando, estábamos grabando, ahora estamos en vivo. Te hago una preguntita más. Si esto sale, si sale la mejora para los jubilados, lo que se va a tratar también en relación a discapacidad y emplazamiento también de otros temas, se veta, el gobierno va a vetar esto. Sí, porque lamentablemente el equilibrio fiscal es fundamental, porque como te decía antes, el crecimiento social ascendente depende del crédito y la estabilidad. Y si vos, por favorecer a un sector que está castigado o que podría estar mejor, lamentablemente hace por lo menos 40 años que yo lo veo mal, tapitas en el Garrahan no están juntando de la semana pasada. Entonces, tenemos que, aunque sea incómodo y aunque sea antipático, hacer lo que hay que hacer. Este gobierno paga el costo político porque no nos interesa vivir de la política. Estamos para solucionar a la Argentina de que deje de ser un país de locos. Esto tiene que... Es demasiada información, ¿no? Porque es una especie de combinación de burradas y mentiras que es difícil de seguir. Pero además por esta momentos. chica no escuchó a Juliana Santillán, porque si le pagan 1.300.000, entonces pueden sostener a 3 o 4 familias, canastas básicas. Sí, pero no, porque viste que después le explicaron que la canasta básica, la de 300 y pico, era para una sola persona. ¿En serio? Sí, no, eso no fue así, pero bueno, por otro lado, miente. Digo, no es que hoy los residentes están cobrando 1.300.000 pesos. Eso no es así. Es mentira. Digo, lo que dice este problema que ella da como resuelto es mentira. Y después, por otro lado, digo, más allá de que este problema no lo haya generado el gobierno, bueno, estás para resolver los problemas, digamos, es lo que te toca hacer. Es que Lilia Lemoyne, yo entiendo que a mucha gente, sobre todo de la oposición, le cae un poco simpática. Yo no puedo hablar mucho con de Lilia Lemoyne porque la última vez escapó llorando de un estudio cuando estuvimos debatiendo, y me amenazó su jefe de despacho. Pero Lilia Lemoyne es una muy mala persona antes de ser una pésima diputada nacional. Es mala persona, es una mina, junto con un montón de gente de su bloque, que no les interesa, no es que no les interesa el resultado de la ley, no les interesa entender. Por eso pasa lo de Juliana Santillán diciendo que una familia se sostenía con 300.000 pesos después de ser ya hace 1 año y medio diputada de la Nación. Digo, no les interesa entender y me pregunto si están en condiciones de entender. Por otro exactamente, lado. Digo, la verdad que Lilia Lemoyne, que es una chica que no se hace una O con un vaso, Juliana Santillán, que querés que haga una O y hace una U. Escribe Cerro con S. Le quiere explicar a un médico del Garrahan que estuvo 12, 14 años estudiando para salvar vidas de los pibes de Argentina y de otros países, porque el Hospital Garrahan es un país tope de gama de la región, no solamente genera una indignación muy grande en términos políticos, sino también genera indignación en términos humanos. Y genera violencia. Ver ese diálogo de ayer lo vamos a ver de vuelta. Pero Juan, además está la perversidad de esto. Claro. Porque ¿sabes? Es el tema de las empanadas traído acá. Lilia, cobramos un palo 300 y dejale tu salario de 7 palos a los médicos del Garrahan entonces. Y después entonces no te quejes de la casta. Porque encima está a un paso de descubrir, bueno, un médico del Garrahan gana poco, pero gana menos que los jubilados. Está a un pasito de darse cuenta que los jubilados ganan una miseria. Entonces pedile a tu presidente, que es tu partido, que no lo vete. Siempre están a un paso de tener sensibilidad social. Son cuestiones que a uno no le cierran ni por el lado político, ni por el lado lógico, ni mucho menos por el lado humano. Pero bueno, que estamos acostumbrados a esto. Pero incluso el argumento, como dijo Juan, inaceptable, de que los médicos están mal porque ya antes estaban mal, no es cierto, porque los médicos ahora están peor. Claro. O sea,
Y a partir del inicio de este gobierno es que se da esta caída que mencionábamos antes del 38%. Y ya que a todos les gustan hablar de empanadas, la docena de empanadas que podía comprar un residente del Garrahan cuando empezó este gobierno tenía 12 empanadas, que probablemente era poco y todos aspiraríamos a que fuera una docena más grande. Esa docena hoy tiene 7. Así es. Esa es la realidad y eso es estricta responsabilidad de este gobierno. Por supuesto, ¿el punto de partida era malo? Claro. Cuando uno dice que el punto de partida era malo, solo lo puede denunciar honestamente si viene a defender alguna mejora, así sea pequeña, que se hizo sobre esa condición original que todos acordamos que es mala. Pero no hay que olvidar que de una situación de partida mala, el gobierno la empeoró en una escala nunca vista bajo ningún gobierno, ni de los que en el pasado nos gustaron, ni de los que en el pasado no nos gustaron. Y a alta velocidad, por otro lado, ¿no? Lo mismo pero más rápido, lo que decía Mauricio, lo que dijo Mauricio Macri con Vargas Llosa. Exactamente. Bueno, ¿quieren ver un poquito de Santillán? Un poquito de Santillán ayer por la noche en TN. Total, de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Es más que pobre, ¿no? Martín, puede ser. Le pasé Martín, ¿puede ser eso? Parece que no, me parece que no para 4 personas. 4 personas con 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una persona. Está pasando para una esa. Bueno, el dato que dijo la chica de que ella no podía sobrevivir. Por 4, 12, igual. Y no contempla alquiler tampoco. Es importante. Bueno, pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga. Bueno, que te diga una cuestión, porque bueno, es impresentable, Lemoyne, esta mujer, etcétera. Pero creo que ahí hay que despegar. Ahora viene el día del periodista, ¿no? No me gusta tampoco hacer periodismo de periodistas, pero mantenerse como una postura, como si te estuviera diciendo, digamos, una posición nada más diferente. Y no decirle, mira, se está diciendo una burrada. Digamos, solo por una cuestión de ética periodística te tengo que decir que sos una burra, digamos, desde este punto de vista. Me parece como que hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Bueno, hay una responsabilidad mediática en la creación del fenómeno Milei, que yo coincido con que tiene que ver con muchas cuestiones de cómo estaba la crisis argentina, de la crisis de la estatalidad, del gran problema del Estado, de los resultados de los gobiernos anteriores. Pero hay un gran componente mediático sobre todo en los medios tradicionales, porque inclusive muchos hablan en las redes sociales, donde ellos dan su batalla, digamos, ¿no? Pero previo a eso tuvo un gran raíz por todos los medios que le hicieron la campaña, los medios tradicionales, y me parece que siguen como en una actitud de imparcialidad falsa, porque a decir verdad debería como corregirla con la brutalidad que se merece el caso, por la brutalidad que se está diciendo, ¿no? Y entonces me parece que ahí también en los medios hay un gran problema, ¿no? Hay una parte que no vimos, ¿no? Porque lo que no vimos es que estaba la diputada Santillán en esa mesa, pero tenías residentes del Garrahan que estaban allí discutiendo con ella. Y la verdad que, digo... Muy bien estuvo. Sí, pero... Laura Capobianco, creo que la doctora. La violencia que te debe generar siendo residente, tener que escuchar a esta que te diga estas estupideces en la cara. Bueno, pero si es un residente del Garrahan, un trabajador que está discutiendo su salario mínimo, lo mismo, o un legislador que no simpatiza con estos medios, te lo discuten como si fuera última entrevista, como si fueran Oriana Falachi, digamos, si nos recordamos la gran periodista, ¿no? Estás hablando de vuelta de los periodistas. Claro, sí. Pero sin embargo, acá es como, estás diciendo una opinión que es una pavada, pero yo me mantengo mi compostura. Hay un sentido común que se construyó a partir de una degradación de un concepto decisivo, que es la justicia social, y que viene desde hace décadas. La justicia social, desde el punto de vista más arcaico, se construye a partir de la envidia. ¿Por qué tiene él esto y yo no lo tengo? A partir de ahí, y por un trabajo para el que le interese, esto está en Psicología de las Masas de Freud, a partir de un trabajo civilizatorio, eso se constituye como un ideal para que la riqueza sea para todos y todas. Bien, cuando las cosas se van degradando,
la justicia social finalmente se transforma en mera envidia. ¿Por qué le dan ese plan a ese si yo estoy trabajando y al final ese gana más que yo? Esto cala muy fuerte, muy fuerte. Cualquier emprendimiento nacional, popular, progresista y demás, en el futuro tiene que cuidar esto. Bueno, de hecho, remarquemos que el que aumentó los planes sociales fue Macri. Pero más allá de esto, cualquier gobierno progresista debe tener en cuenta que si permite que la justicia social se degrade en envidia, bueno, luego tenemos este sentido común construido en base al odio a los ñoquis, que quizás es mentira. Fíjate que la Lilia Lemón hace fuerte su argumento hablando de ñoquis. Un disparate, y sin embargo hay gente que la escucha probablemente. Y repite lo que ella dice. Exactamente. Y le cree. Y le cree. Claro, es así. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida continuamos con más temas en Comunistas aquí en Bravo TV. Lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Nueva Saladix extra picante. ¿Posta picarán más que las otras? Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Chocolinas cumple 50 años y lo festejamos a lo grande. Ahora la chocotorta también es alfajor. Para disfrutar donde y cuando quieras. Nuevo alfajor chocotorta. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Si necesitas descongelar alimentos rápidamente, necesitas la tabla de cortar Eternity Fast So de procesamiento rápido, ya que con su bandeja de descongelación de acción rápida, permite que tu comida se descongele de forma segura hasta 3 veces más rápido. Con Eternity Fast So, olvídate de los apuros, porque descongelar va a ser mucho más rápido y fácil. Es perfecta para descongelar todas tus carnes y es excelente para descongelar caldos, sopas y salsas. Incluso descongelar alimentos envasados para que no vuelvas a quedarte sin comerlos. Podés ablandar rápidamente la manteca o la masa congelada para tartas o incluso descongelar un postre para comerlo a la temperatura perfecta. Lo descongelamos todo hasta 1/3 de tiempo más rápido. Es más que una simple tabla de descongelación. Dale vuelta y es una práctica tabla de cortar. El borde de goma antideslizante la mantendrá firme sobre la mesada. Además cuenta con una ranura para afilar cuchillos y también con un moledor para desmenuzar hierbas y especias. Y cuando hayas terminado, simplemente llévala al lavavajillas para una limpieza rápida y ultra higiénica. Mientras que en el plato se mantiene congelado, la conductividad térmica natural de Fast So extrae rápidamente el frío de los alimentos congelados hasta 3 veces más rápido. Ordena hoy mismo la tabla de cortar Eternity Fast So de procesamiento rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic.
Aquí estamos de vuelta, son las 21:16, estamos haciendo Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Vamos a ir a otro tema, ahora vamos a hablar de un referéndum que se lleva adelante en Italia y del cual está participando la comunidad italiana en Argentina, pero antes nos llega información desde el Congreso, se produjo una votación. Se acaba de votar con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Lo marco porque son los que van a votar después a favor del veto de Milei. Se aprobó el proyecto provisional. ¿Qué es el proyecto provisional? ¿Qué incluye en este caso? A enormes rasgos, un aumento del 7,2% en el haber provisional y un bono, una suba al bono a 110.000 pesos. Estaba en 70.000. Estaba en 70.000. 7,6%. 7,2%. 7,2%. ¿Por cuánto tiempo, digamos? No, queda. Eso ya queda, digamos, dentro de la mínima, de la jubilación mínima. Habrá que hacer el cálculo de cuánto quedó. Sigue siendo poco, como hablamos antes, pero bueno. Y el bono se está más o menos duplicando, ¿no? Un poco menos. Sí, la mínima más el bono va a quedar arriba de los 500.000 pesos. Bien, o sea, va a ser el número que maneja Lemoine en la entrevista. El número que maneja Lemoine, que le parece suficiente. Como digo, las abstenciones fueron del bloque UCR, el bloque de Rodrigo de Loredo, como siempre, y del pro macrista, la parte del pro Mauricio Macri. Y como digo, cuidado porque esos son las manos que le podrían garantizar a Milei el blindaje al veto. Ahí justamente estamos viendo. Ahí estamos compartiendo en pantalla lo que es el resultado de esta votación. Ves, bueno, obviamente en verde los votos positivos, en rojo los negativos y en azul las abstenciones. Si pudiéramos hacer zoom y ver las caritas, ¿no? Qué interesante sería eso. Siempre es interesante ver la lista de las votaciones porque son después los que ayudan a Milei, los que comen un asado con el presidente, los que reciben de repente guita para hacer una rotonda en su pueblo y esas cosas. Ahora, vos decías que los que se abstienen son los que después van a bancar el veto, ¿no? ¿Y por qué no votan directamente negativo? ¿Porque les da vergüenza? Generalmente está sujeto a alguna negociación que tenga que ver con no quedar mal con su propio bloque. Por eso, les da vergüenza. Ojalá que les dé vergüenza. Yo creo que no tienen vergüenza la mayoría, sobre todo del centro a la derecha. Creo que la vergüenza es un barco que zarpó hace mucho tiempo en ese hemiciclo, lamentablemente. Agustín, te refuerzo una cosa. Si haces la suma de los 67 negativos y las 19 abstenciones, da exacto el tercio. Por eso, estaba haciendo ese cálculo. Excelente. Exacto. Así que no va a tener ningún problema. El veto sale. No sé si ni un problema. Es porque evidentemente puede haber puede ser necesaria una ambulancia para los macristas que no tengan su lugar en las listas electorales en octubre. Entonces también los tiempos pueden estar jugando en contra del presidente y uno podría apostar unos pesitos a que algunos de los que se han abstenido hoy se reserven la posibilidad de ir contra el veto si no les consiguen. Aclaramos que son 85 votos, ¿no? Pasó mucho tiempo también desde el asado anterior, de cuando le sostuvieron el veto anterior. Y también un desgaste del gobierno, también muchos problemas políticos, también los gobernadores cómo lo ven en sus propias provincias. Estoy especulando, pero digo, no lo veo tan seguro, porque además es muy justo, que va a conseguir el tercio para sostener un veto y no sufrir una derrota, que en ese caso sería una derrota legislativa, la primera importante, más allá del tema de los fondos de la CIDE, donde tuvo una derrota, del gobierno. Creo que está abierto. Va a tener que negociar, va a tener que apretar, o va a tener que ceder, o las tres cosas. Sí, ¿no? Yo más bien al gobierno lo veo como diciendo vamos a vetar. Bien. Y después ir a apretar para que lograr el número. Ahora, que pueda lograr calcadamente el número que logró en su momento, tampoco es moco de pavo, para decirlo, no es fácil. Está justo, no está obligado. Claro, digo, para aclarar, ¿no? Está justo porque se suman los negativos, 67, más las abstenciones, son 86 votos, que es el número que se necesita para blindar el veto, el potencial veto de Javier Milei. Necesitando los 2 tercios, no llegarías con esa cantidad de votos negativos, no llegás a los 2 tercios. Necesitas un tercio que te lo sostenga, no llegás a los 2 tercios. Miren a los azules, que ahí se define el veto o el voto. Los buenos son los de azul, dijo. Los buenos son los de azul. Lamentablemente las caritas están tan chiquitas que no podemos verlo, ¿no? Mañana te puedo traer la lista si querés igual. Gracias, muchas gracias. Vamos a pasar ahora al tema que te anunciaba, porque está celebrándose en Italia el referéndum 2025. Ahí la ves a Giorgia Meloni. Se trata de una consulta popular de gran trascendencia política y social que busca revertir normas que en los últimos años han debilitado los derechos laborales y fomentado la precarización del empleo. Al mismo tiempo, propone modificar los requisitos para acceder a la ciudadanía italiana,
facilitando la integración de residentes legales de larga duración. Desde mediados de mayo y hasta mañana a las 16 aquí en Argentina, pero hasta el 9 en Italia. Aquí en Argentina más de 1,5 millones de italianos residentes en nuestro país, hablamos de la comunidad italiana más numerosa fuera de Europa, están habilitados para votar por correo. Por su peso demográfico y su fuerte vinculación con la política italiana, se estima que la participación de la comunidad italiana en nuestro país podría incidir de forma significativa en el resultado final de la consulta. Por eso este tema importa a los italianos en Argentina. Pero entremos un poco en detalle a cuál es el contenido de este referéndum, Gabriel. Lo primero es que hubo una serie de reformas laborales en Italia en los últimos años que venían, como siempre se trata de estas reformas, con la promesa de que iban a mejorar los niveles de empleo, que iban a mejorar la calidad de esos empleos, y la experiencia ha demostrado que nada de eso está sucediendo. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de la desregulación fueron? Efectivamente, claro. en el sentido de quitarle responsabilidad a las empresas grandes que tienen empresas subcontratistas cuando se producen accidentes de trabajo, no requiriendo de las empresas que justifiquen por qué toman personal por tiempo determinado, dejando de lado contratos por tiempo indeterminado, que por definición son puestos de mejor calidad, cuestiones para la reincorporación de trabajadores. Una de las reformas que se intenta derogar permite que una empresa te eche, que el trabajador le haga juicio, y si el trabajador le gana el juicio, ese trabajador va a tener derecho a una compensación económica, pero nunca a volver a su puesto de trabajo. Esta reforma también se quiere derogar. Exactamente. O sea, reformas estas que son una especie de faro para la Argentina de Milei, ¿no? Efectivamente, son las reformas que la justicia, el Poder Judicial en Argentina ha puesto bajo un amparo, claro, temporariamente, pero que estaban incluidas en la ley base, sí, y en el decreto 70. Así que efectivamente hay un paralelismo. Lo interesante es que en Italia ya ocurrieron algunas de estas reformas que el gobierno de Milei pretende en Argentina y no ha logrado imponer, y este referéndum es para revertirlas. Importante decir, porque es una medida de la participación popular masiva que ha habido, que para poder hacer un referéndum en Italia se requiere la firma certificada de 675.000 ciudadanos. Es decir, que se movilizaron más de 675.000 italianos para que el gobierno esté obligado a convocar un referéndum, que se alcanza el quórum del 50% más 1 de participación del padrón electoral, obliga automáticamente a la derogación de estas 4 leyes sobre el trabajo y a la modificación de los requisitos para la ciudadanía. O sea que el gobierno italiano va presionado a este referéndum, no parece un referéndum cómodo para el gobierno italiano. De ninguna manera, y no solo la demostración de que esto es así, es que la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, está empujando fuertemente la abstención en el referéndum. No está impulsando el no, porque sabe que es imposible un triunfo del no, y por lo tanto apuestan a una baja participación para que la victoria segura del sí no alcance el quórum, y entonces este esfuerzo sea completamente en balde, ¿no? Perdón, interesante, para hacer otro paralelismo de algo que venimos hablando bastante acá, ¿no? Otro proyecto político que se ve beneficiado por la baja participación de los ciudadanos. La planificación del caos. Efectivamente, en esto hay una postura muy fuerte y poco usual. Italia tiene mucha práctica de referéndum. El 2 de junio se festeja la fiesta de la República en Italia, porque el 2 de junio de 1946 un referéndum descartó la monarquía y consagró la República en Italia. La Constitución italiana tiene el artículo 1, que uno no dice normalmente estas cosas de los textos legales, pero es un texto muy bello, que dice que Italia es una república democrática fundada sobre el trabajo. Y esa fue una definición que se adoptó
en referéndum en 1946. Entonces, bueno, la significación de este voto que va a tener lugar en Italia el 8 y 9, pero que en el exterior nos permite votar hasta mañana a las 4 de la tarde, es esta, ¿no? De la participación popular, moldeando y definiendo cómo quieren los italianos y cómo convocan a los italianos en el exterior a definir que sea la vida común. Gabriel, te hago una pregunta. Italia siempre como que adelantó muchas cosas de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Hasta, si uno va a la figura de Berlusconi, podría encontrar paralelismos con Milei, ¿no? En los años 90, alguien que viene de afuera, del espectáculo, etcétera. ¿Qué dice esto de una dinámica, porque es como a contracorriente del mundo, del movimiento obrero italiano, que también tiene una gran tradición en Occidente, un gran peso, el partido comunista más importante de Occidente, hundido después, ¿no? Pero ¿qué dice de cierta recomposición, si es que hay, de aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras italianos que pueda mostrarse más para, por lo menos para el mundo occidental? Sí, sí. No, yo creo que hace bien en subrayar eso porque las firmas las recogió una coalición de organizaciones sindicales y de la sociedad civil con apoyo de algunos partidos políticos, pero el protagonismo del movimiento obrero italiano en la recolección de firmas ha sido central. Y efectivamente está marcando de alguna manera una contratendencia, aunque también hay que decir que el gobierno de Meloni se ha empleado fuertemente en tratar de dividir al movimiento obrero y logró que una de las centrales sindicales grandes no participe del referéndum. Pero efectivamente está sucediendo algo en Italia que de alguna manera va en contratendencia. Y también me parece que hay que decir que a veces cuando los temas se tratan desprovistos de la ambición de un político que le pide el voto al ciudadano para una elección, las opiniones de los ciudadanos tienden a ser más progresistas que lo que podrían ser los votos de esos mismos ciudadanos cuando se les propone que voten por Agustín, por Juan o por Fernando. Sin la extorsión del mal menor o de votar contra el otro, ¿no? Efectivamente. Además de estas reformas laborales que están en juego, hablábamos también de cuestiones que tienen que ver con el acceso a la ciudadanía italiana. Así es. ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea que un residente legal en Italia, que hoy para poder solicitar el reconocimiento de su ciudadanía, de su condición de italiano, tiene que esperar 10 años, pase a tener que esperar solo 5. Residiendo en Italia. Residiendo en Italia, esto por supuesto es muy importante para la oleada de inmigrantes que ya está en la península y que no proviene mayoritariamente de países como la Argentina, pero involucra a compatriotas argentinos que por ahí han vendido todo su patrimonio para irse a Italia mientras tramitan su ciudadanía. Giorgia Meloni el 28 de marzo cambió las condiciones para el reconocimiento de la ciudadanía y tenemos muchos compatriotas que están residiendo legalmente en Italia, que pensaban obtener su ciudadanía bajo la normativa anterior y que hoy se encuentran en Italia con la única posibilidad de quedarse allí obteniendo un trabajo y residiendo legalmente y esperar el tiempo necesario. Ese tiempo, si triunfa el sí en la pregunta sobre ciudadanía, se reduciría de 10 años a 5. Actualmente son 10. Entonces. Actualmente son 10. Ahora, por lo que estás contando también, no es un paquete cerrado el referéndum, son distintas preguntas y vos podés decir sí, no tenés que contestar siempre lo mismo. Efectivamente, Bien. Es una papeleta de distinto color para cada una de las preguntas y como decíamos, 4 son sobre derecho del trabajo y la quinta es sobre ciudadanía. Los famosos 5 sí que se está diciendo en las redes sociales, que se viene hablando en las redes sociales, ¿no? Efectivamente. Que hay dos énfasis, ¿no? Por un lado, en los 5 sí, y por el otro lado, en contarle a los ítalo-argentinos que estos cambios que introdujo Giorgia Meloni a la ciudadanía el 28 de marzo incluyen una cláusula de posible pérdida de la ciudadanía si uno no participa de elecciones o renueva su pasaporte o declara su domicilio durante un largo periodo de tiempo. Con lo cual, ¿el voto es obligatorio en Italia? El voto no es obligatorio. ¿Y entonces por qué te pueden sancionar si no participas en elecciones por un largo tiempo? Esa es una de tantas cláusulas inconstitucionales que contiene el decreto del 28 de marzo, que además fue hecho ley por el Parlamento
el 15 de mayo. En algún lado va a quedar judicializado eso. Eso sin duda va a ser judicializado. La propia ley vigente hasta el 28 de marzo era judicializada porque era una ley machista que te permitía reconstruir tu vínculo con Italia si todos tus predecesores hombres, si encontrabas en tus predecesores hombres un italiano, pero si encontrabas una mujer no te lo permitía. Sin embargo, si ibas con un abogado, la Corte Constitucional te otorgaba la ciudadanía. Pero el abogado tenía que ser hombre. Claro. ¿Cómo la ves a Giorgia Meloni ante un resultado adverso? Bueno, luego puede ser un golpe muy fuerte. Hay antecedentes de jefes de gobierno en Italia que se comprometieron fuertemente con un referéndum y que pensando que lo ganaban prometieron que renunciaban si perdían el referéndum y tuvieron que renunciar después. Giorgia Meloni en eso ha sido prudente, está trabajando para que el referéndum fracase, pero no ha dicho que vaya a cambiar su condición de presidenta si lo llega a perder. Pero existen antecedentes donde un referéndum adverso le ha costado el gobierno a algún presidente del gobierno anterior. Yo iba a ir justo al mismo lado que Fernando. Digo, Giorgia Meloni creo que de todos los líderes del hemisferio occidental que tienen esta impronta conservadora, creo que solamente junto con Milei fue la única que pasó por el poder legislativo de su país. Bolsonaro, Trump, Orbán, bueno, ninguno de los que termina llegando o de los que no terminan llegando, pero que son los líderes de estas vertientes, no pasan por el legislativo, con lo cual quería saber un poco sobre cómo está su estructura política, tanto en el poder legislativo como en la coalición que la lleva a gobernar Italia. Y bueno, por supuesto el impacto de este referéndum. Giorgia Meloni es una política tradicional. Claro. Giorgia Meloni fue ministra de Berlusconi, está hace 40 años en política, fue líder de la juventud del partido neofascista, del movimiento social italiano, luego de Alleanza Nazionale, y ahora es líder del último partido heredero del fascismo, que es Fratelli d'Italia. Su coalición es muy sólida, tiene un partido real detrás, tiene una coalición de partidos en la cual su partido es muy mayoritario. En este sentido, y a diferencia de Berlusconi, que tenía una coalición similar, Berlusconi tenía una coalición donde los partidos que la integraban estaban más parejos entre sí. Fratelli d'Italia, el partido de Meloni, tiene un gran predominio, es un partido de extrema derecha. Su segundo socio es otro partido de extrema derecha, la Lega de Matteo Salvini. La diferencia es que la extrema derecha de Meloni es una extrema derecha más proestadounidense, mientras que la extrema derecha de Salvini es una derecha más pro-putiniana. Y finalmente el partido Forza Italia de Berlusconi, que está en una condición bastante minoritaria. Claro. Pero la posición de Meloni es sólida dentro de su coalición, y como una reforma a las reglas electorales en Italia, una coalición de gobierno que le gana, una coalición electoral que le gana por un solo voto a su competidor inmediato, tiene una prima adicional de senadores y diputados que le permite estar muy tranquilo, muy tranquila a esa coalición en el control del gobierno. Así que es una presidenta sólida, pero goza de estabilidad política, digamos. Pero perder el referéndum seguramente no sea gratuito. Bueno, hay que ver si pierde el referéndum, porque va a recibir una visita muy importante en los próximos días antes de que el referéndum cierre. Va a estar con Javier Milei. Así que cuidado, porque me parece que seguramente se le va a dar un impulso a la campaña de Meloni muy grande. Pero antes de cerrar este tema, Gabriel, ¿qué le podemos decir a los italianos que están en Argentina y que todavía no votaron y quieren hacerlo a partir de lo que te han escuchado decir? Digo, no sé si todos estarán igual de informados, por otro lado. Como lo decías, el voto tiene que estar en la urna, en el consulado que le corresponde a cada persona. Hay varios consulados en toda la Argentina. Mañana a las 4 de la tarde. Hasta ayer se podía votar por correo, simplemente yendo al correo argentino. La única manera de asegurarse a los que estén llegando tarde y a los que tengan el sobre con el material electoral olvidado en el mueble de la entrada es sacar los papeles, completar, tachar 5 sí y llevarlo al consulado. Si quieren 5 sí, a lo mejor no quieren los 5 sí.
Entendemos que voten bien. Es la recomendación que yo tengo que hacer. Entendemos que voten bien. Seamos respetuosos. ¿no? Pero lo importante es que emitan su voto, y la manera de hacerlo en las horas que quedan es dirigirse en persona al consulado que le corresponde a cada uno para hacerlo. Gabriel, y hablábamos de 1,5 millones de italianos en Argentina. ¿Se sabe cuántos están participando de ese 1,5 millones en esta elección? Hay antecedentes de las elecciones políticas en las cuales la participación ha andado por el 30-40% de un padrón electoral que tiene 800.000. O sea, porque el 1,5 millones son personas que han terminado su trámite de ciudadanía, pero no se han inscrito en el padrón. Así que el padrón real en Argentina está alrededor de las 800.000 personas. Y tengo una pregunta más. Así como vos estás claramente defendiendo el sí, ¿no? En este referéndum, ¿hay dirigentes como vos aquí en Argentina, pero que estén defendiendo el no? La verdad que no sé. ¿El doctor Sin qué hace, por ejemplo? No tengo ni idea, la verdad. Yo sospecho, por sus posiciones políticas históricas, que estará más bien pregonando la abstención, que es la estrategia del gobierno. Hay sectores como por ejemplo el empresario de los bingos, Eugenio San Gregorio, que es un dirigente de la derecha de la comunidad, que también está proponiendo la abstención. O sea, en línea con Meloni. En línea con Meloni. Pero no se ha visto realmente una campaña por el no, y la campaña por el sí. Ha sido una campaña modesta pero activa, y por suerte las 3 centrales sindicales argentinas, la CGT y las 2 CTA, han mostrado mucha solidaridad con las centrales sindicales italianas, y han ayudado significativamente a movilizar el voto. Eso sí, acá clima para paro no hay, pero si hay que apoyar, ¿viste? Total es simbólico, ¿no? Así que apoyamos y listo. Y Lilia Lemoine, por las dudas, dice que no, que hay muchos ñoquis en Italia. Claro, molto gnocchi, molto gnocchi. Es italiana también, Lilia. Qué sé yo, pero por las dudas. En fin, bueno, nos quedamos en Europa. ¿Puedo cambiar de tema, amigos en producción? ¿La cuenta? Ok. ¿La cuenta Antitano la tenés marcada en Twitter? Sí, no la sigo, la veo de vez en cuando. A insultar la veo de vez en cuando. Me da mucha gracia. ¿Cómo? Hay una cuenta en Twitter que se dedica a insultar a todos los italo-argentinos del país. No importa su procedencia política. El insulto por lo menos es ingenioso, a veces está bien, digo, justificado. Eso viene del Mundial del 90, que ya prescribió. A mí me causó un poco de gracia igual. Pero no había redes sociales en el mundo. Pasan cosas graciosas en el mundo italo-argentino. El escándalo, diputati de la elección pasada, algunas cositas. Eso fue extraordinario. Bueno, lo mencionamos recién, Eugenio San Gregorio fue el responsable de esas skede falsas que se metieron adentro de sobres y que pretendieron pasar en las anteriores elecciones políticas, donde en lugar de decir deputati, como se dice en italiano, decían diputati. Y cuando empezaron a abrir los sobres en Italia, porque el escrutinio se hace allá, bueno, los fiscales de otros partidos dijeron voto nulo, ¿no? Supongo. Era otro cargo, eran todas boletas falsas. Nana. Dios mío. Bueno, te decía, nos quedamos en Europa, avanzamos hacia el oeste, porque Javier Milei va a encabezar una gira internacional que incluirá visitas de Estado a Roma, donde se reunirá con el Papa León XIV y con Giorgia Meloni, pero el sábado aterrizará en Madrid. No tendrá encuentros ni con el rey Felipe ni con Pedro Sánchez, no hay muy buena onda con Para Pedro nada. Sánchez, no se iban a encontrar, sino que participará una vez más, porque esto es también lo que más hace el presidente cuando viaja al exterior, ¿no? Participar en eventos privados, un evento llamado Madrid Economic Forum. En ese marco también, con este contexto, el diputado de Podemos, Víctor Ejío, pidió la detención de Milei apenas pise suelo español. Ejío dijo ante el Parlamento de Murcia que este fin de semana los fanáticos neoliberales celebran un evento patrocinado por una empresa de criptomonedas. ¿Te suena? ¿Criptomonedas? Pegado al presidente. A ese evento van políticos del Partido Popular, de Vox, y traen a su Dios máximo. Cuando dicen Dios máximo, ¿están hablando del Jabo? Estimo que sí. Wow. Es probable. Es mucho, ¿no? Si pones el código Milei recibís un 30% de descuento. En tu entrada al evento, al Madrid Economic Forum, porque bueno, evidentemente esto tiene una entrada paga. El presidente no puede cobrar igual, ¿no? Por estas actividades. Supongo que no se puede. Si nos guiamos por la historia libre,
¿Cómo? Se consideraría una dádiva y tienen prohibido por ley aceptarla. La ley de ética pública porque es también presidente de la nación, ¿no? Pero bueno, también nos puede decir que él el fin de semana no estaba trabajando como presidente. Exactamente. O cuando sale del país se convierte en un turista más. También puede ser. Lo que me genera acá las dudas es si nos guiamos por la historia Libra, su entorno familiar, digamos que parece tener una cierta proclividad a la guita. A cobrar, sí, a cobrar esta entrada, ¿no? Seguramente con el código Cari o Conan tengas algún descuento un poco mayor, pero la guita la vas a tener que poner seguro. Sí, viste, te apura un poquito el aviso, te dice, tenés el 30% de descuento en las próximas 48 horas. O sea, hay que comprar rápido. Bueno, me impresiona el cómo se lo promociona, ¿no? Porque en este caso no se lo difunde, se lo promociona. La motosierra llega, no os lo pedisteis y ya está aquí. La motosierra llega a Madrid y ahí está Javier Milei, que vuelve en realidad, ¿no? A Madrid porque ya estuvo participando de eventos de este tipo, de encuentros de la derecha o de la extrema derecha en España, ¿no? Tengo entendido que también va a recibir algunos premios, ¿no? Más premios falopa, diría Mechi Alessandro. Parecidos a lo del ano menos dilatado que le dio el hijo de Bolsonaro y esos premios que suele recibir por el mundo del super macho de Latinoamérica que visita a Europa. Pareciera que va a recibir 2 premios más para las vitrinas que ya deben estar rebalsando de chapa y de medallas. No, se va a ir de la presidencia con la vitrina llena. Sí, eso segurísimo. Recordemos que la última vez que salió con la motosierra la había llevado para Estados Unidos, se la había regalado a Elon Musk, habían hecho un show muy de estas características y hoy Elon Musk está prácticamente de salida del gobierno de Trump, digamos, para que vea qué va dejando, ¿no? Va a tener que elegir. Sufrió la motosierra sobre sí mismo, sin haber... Bueno, sus declaraciones son extrañas, su actitud es extraña. Sí, frustrado por la poca motosierra, ¿no? Al parecer que no tuvo el poder que hubiese querido tener, entonces, bueno... Demasiada ketamina, dicen. Sí, él lo ha negado, pero bueno, lo negó estaba muy excitado cuando lo negó. ¿Sí? Lo negó así parado en el techo. Demasiado de una mortal para atrás y después dijo que no. Ojo porque ahí Musk se pone más mileísta que Trump. Digamos, Trump agarra una postura nacionalista, productivista. ¿Vos decís que hay posibilidades de que Elon Musk reemplace a Sturzenegger? Y ojo, porque acá todo puede ser posible. O quizás lo vemos en algunos años a Elon Musk siendo candidato a presidente en Estados Unidos, los Estados Unidos, con un discurso paleo-libertario como lo llaman los yanquis. Claro. No me sorprendería para nada. Porque él tiene la nacionalidad estadounidense, no es nacido en Estados Unidos. Él es sudafricano. Claro. Así es. Pero tiene nacionalidad estadounidense. Tiene nacionalidad estadounidense. Claro. Sí. Lo que sí hay que recordar con respecto a la visita de Milei a España es que la última vez que fue, Pedro Sánchez también le corrió la cara porque dijo que la mujer era una estafadora. Ese es el último recuerdo que tienen los españoles de Javier Milei en España, así que veremos cómo le va en este evento para nada sospechoso. No, en absoluto. Absolutamente transparente. Víctor Ejío se llama el diputado de Podemos que está pidiendo la detención de Milei apenas pise suelo español. Vamos a verlo. Este fin de semana, esos fanáticos neoliberales celebran un evento en Madrid, patrocinado por una firma de criptomonedas. A ese evento van políticos del Partido Popular, de Vox, y traen a su dios Máximo. Un trilero investigado por estafar hasta 87 millones de dólares a más de 50.000 personas, muchos de ellos españoles, con la criptomoneda Libra. ¿Qué está haciendo el gobierno soberano de España? Que lo detengan nada más llegar al aeropuerto, que detengan a Javier Milei hasta que devuelva todo lo que ha afanado. Bueno, a mí me resulta muy interesante esto porque me pregunto cuánto le conviene a Javier Milei en la actualidad estos viajes que hace a Europa. Cuando inició su presidencia, sin duda alguna que esto lo favorecía y demás. Pero dentro de todas las personas que pueden viajar, las personas más pudientes, ¿esto le suma mucho a Milei? ¿Se sienten identificados con aquellos que lo reciben en Europa y lo celebran, las personas pudientes de nuestro país? No tengo mi impresión. Yo creo que son berretines que le permiten. Porque él se cree un poco el líder de la reconstrucción, pero no lo favorece a nivel internacional. Para eso lo moviliza a él. A él más que a... Si nos guiamos por las historias previas, la última, ¿se acuerdan? La de Milei plantado en la residencia de Trump, que al final eran 2 chantapufis
que habían reservado el salón de al lado y dijeron que lo organizaba Trump. Ahí lo que hubo antes fue un pago upfront, dirían los yankees, para llevar a Javier Milei como una estrella que, como dice Fer, y coincido, se ve movilizada claramente por el reconocimiento internacional, reconocimiento de ¿Sabés sus que me pares, parece que es una que por necesidad cuestión económica. personal Sí, de él, sí, claro. de exacerbar su narcisismo y que va más allá del Pero se monetiza, Sergio, La gente de su entorno lo monetiza eso, lo cobra. El Madrid Economic Forum está cobrado. No tengo duda, pero desde el punto de vista del rédito político tengo mis serias dudas de que esto en este momento le convenga a Javier Milei. Esto lo que sí políticamente seguramente le conviene. Perdón, ¿no? Puede sonar simpático que alguien diga que cuando baje lo metan en cara. Pero para él es música para sus oídos, Publicidad. bajar y decir, acá hubo un diputado de izquierda que dijo que me quería meter preso, pero no me metieron preso y acá estoy. Publicidad gratis. Digamos que, claro, sentirse perseguido, ponerse en el lugar del perseguido, el perseguido político. Estoy completamente de acuerdo. No sé de dónde será, pero estará en campaña electoral, el muchacho de Podemos, estará haciendo campaña para su público, pero mientras tanto a Milei le viene bárbaro, porque no se arreglan políticamente las cosas. Porque, perdón, obviamente nadie se va a animar, ¿no? Digo, ningún juez va a pedir la detención de Milei cuando llegue a... Quisieron detenerme y no pudieron, y acá estoy frente a ustedes, y bueno. Es un error en el que creo que incurren los que están empezando a vivir una ola similar a la nuestra. Nosotros por ahí ya lo vimos esto. Claro. Creo que con todo respeto al diputado de Podemos, creo que esta impostura de decir afanado, digo, un modismo argentino como para hacer, digo, me suena demasiado forzado y acá lo vivimos sobre todo, no rinde. Sobre todas las cosas no sirve y fideliza para el otro lado. Entonces, diría como un consejo de alguien que ya lo viene padeciendo, ahorrarse este tipo de esfuerzos y construir una mayoría política más genuina que este tipo de posturas. Sí, la otra cosa que hay que aclarar es que Víctor Ejío es diputado en la Asamblea de Murcia. No es un diputado... No es diputado nacional. No es diputado nacional. Claro, exactamente. No es diputado nacional. Claro. Con lo cual se refuerza un poco esta cosa de es algo más parecido a un concejal o a un diputado provincial. Es un diputado provincial. Exactamente. Claro, efectivamente. O sea que efectivamente, bueno, quiere llamar la atención. O por ahí compró Libra. Por ahí compró Libra y es un damnificado. Ahora, si compró Libra, le creyó a Milei. Claro. No especulemos, pobre muchacho. Claro. Pero solo cometió un error político por ahora. Por ahora es lo que sabemos. Ahora, volviendo a Libra, digo, y esto de qué le sirve y qué no le sirve al presidente Milei. ¿Le sirve volver a vincularse con un evento que está vinculado a criptomonedas después de quedar pegado a la estafa Libra, ser responsable de la estafa Libra? Javier Milei no entiende nada de criptomonedas. No sabe cómo funcionan. Bueno, pero sabe que acá hay una criptomoneda y no le suena una alarma a criptomoneda. Al revés, para mí le suena una alarma de atracción. Dice, mi campo, mi votante, mi gente está en ese tipo de públicos, está en ese tipo de propuestas. Y me parece que Javier Milei se siente cómodo desde ese lado, porque además también, hay que decirlo, como bien dijeron recién también, la gente que compró Libra creyó en Milei. La gente que está en el ámbito de las criptomonedas suele tener alguna visión similar, Agustín, de un no Estado o de una cuestión de descentralización de la moneda, del poder, de la seguridad, de la salud, Agustín, etcétera. Esto satisface al núcleo duro de Milei, pero todo ese sector que produjo el ausentismo en las elecciones y del cual hay que atraer para que convocarlos a la calle, convocarlos a la lucha, convocarlos a que voten. Sí. Esa gente, esto que hace Milei, no les sirve. Es decir, mientras este país cada día se empobrece más, cada día temas como la salud pública, como la ciencia, como la cultura van copando la agenda, que Milei haga cosas exclusivamente para exacerbar su narcisismo y para su núcleo duro no es una medida inteligente. Yo te soy sincero, creo que es lo que buscan. Lo venimos hablando en estos programas, Juan lo dijo hace un ratito, buscan la desmotivación de la gente. Estoy totalmente de acuerdo. Que el caos desmotive, que de alguna forma te amedrente para no ir a votar, para alejarte de la política.
Otra vez viajes de tipo, otra criptomoneda. ¿Sabes una cosa? Yo estuve... Y ahí ganan. Yo estuve hoy como vos. A mí lo que me asombró, 5:30 de la tarde, yo ya me estaba yendo y por Avenida de Mayo seguía llegando gente. Desde la 9 de julio hasta los 2 congresos seguía viniendo gente. Muy probablemente gente que salía del trabajo y elegía ir a la marcha en lugar de volver a casa, ¿no? Exactamente, y que no son personas que pertenecen a partidos políticos ni a situaciones organizadas. Querían acercarse allí porque hay cosas que están tocando el nervio más íntimo de una sociedad, la salud, discapacitados, la ciencia, la cultura. Totalmente. Falta un líder que lo sintetice quizás ahí. Bueno, esto, ¿no? O una organización política que pueda de alguna forma decodificar esas demandas, en mi opinión, es mediante la amplitud. Pero sí, yo creo que esta baja en la participación, estos viajes, sirve para fidelizar a su minoría ruidosa, que es la que va a seguir yendo a votar a un mismo candidato, a una misma propuesta, mientras el resto de la gente que es se aburre, la línea que propone sufre. Steve Bannon. Exactamente, dinamitar el centro. Exactamente, un grupo intenso y el desinterés, el desánimo, la depresión del resto. Desmovilizar a la masa. Exactamente, por eso la cuestión de brindar vitalidad es decisiva. Uno va a la marcha y realmente uno vuelve con ganas, con pasión, con alegría. Este es el punto clave, más allá de que todavía no estén los representantes políticos, ¿no? No, una cosa que yo agregaría es que lo sorprendente de esto, más allá de este viaje en particular, es que el presidente no ha hecho ninguna visita de Estado ni visita de trabajo en ninguno de sus viajes al exterior. Clave, sí. Y hablar de resultados, ¿no? Funcionaron medio como visitas privadas. No, son visitas privadas. Y en esto hay que ser preciso. Las visitas de un jefe de Estado al exterior están categorizadas en la diplomacia como visitas de trabajo, que pueden ser importantes desde el punto de vista de la sustancia, o visitas de Estado que están rodeadas de una importancia protocolar mayor y que incluyen un determinado menú de ser recibido por determinado cuerpo protocolar del ejército, etcétera, etcétera. Ninguno de los desplazamientos de Milei al exterior, que ya fueron un montón, que fueron muchísimos. En el caso de España creo que este ya es el sexto o séptimo. Estamos a razón de uno cada 3-4 días. Exacto. Y en muchos casos visita países con los que ni siquiera toma contacto con el gobierno. Claro. En el caso específico de España, que ha sido, junto con Estados Unidos, el destino que más ha visitado, ninguna de sus visitas estuvo justificada por un contacto entre gobiernos, sino que fue una visita de Javier Milei, que efectivamente, probablemente lo decía Agustín antes, considere que este desplazamiento hace que abandone temporariamente su condición de presidente, cosa que legalmente sabemos que no es así. Quiero terminar con 2 detalles morbosos de este viaje que está emprendiendo Javier Milei. Una pregunta que dejo en el aire, no me la contesten porque nos tenemos que ir, pero bueno, contéstesela ustedes o hágansela también. ¿Cómo será ese encuentro entre Javier Milei y el nuevo Papa, León XIV? Se van a ver las caras por primera vez. Cierto. Y el otro detalle morboso, bueno, viaja nuevamente, queda en el Poder Ejecutivo Victoria Villarruel. Una vez más. Gran detalle. ¿Qué pasará? Nada, ¿no? Pero bueno, para prestar un poquito de atención. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Gracias, Gabriel, por haber venido, Gabriel Puricelli. Hacemos una pausa y ya comienza QR en Bravo TV. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará!
Mike, ¿van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Un minuto para las 10 de la noche, un minuto para que comience QR en Bravo TV. Todo listo para saludar a Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Juan. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, bueno, estamos mejor que otros miércoles. Por lo menos es un miércoles que no tenemos que comenzar diciendo fajaron a los jubilados frente al Congreso. Efectivamente, efectivamente. Y viendo las imágenes, no estuve en la plaza, estoy trabajando en radio a esa hora, pero viendo las imágenes de los drones, ni siquiera se ve tanta presencia, y esa presencia, digamos, que ya era de por sí hostil de las fuerzas de seguridad. ¿No estaban como un poco más replegadas hoy, puede ser? Sí, claro, pusieron vallas. A ver, estaba la suficiente cantidad de gente como para que se comprenda, para que quede claro el mensaje, que, bueno, que evidentemente el operativo represivo tiene una finalidad, que es tratar de amedrentar, pero cuando hay mucha gente,
Eso evita naturalmente que se pueda llevar adelante esa represión. Y otra cosa más, Juan, que cuando la policía no interviene no hay ningún problema. Creo que quedó evidenciado hoy, ¿no? Esa es la prueba más clara de que así son las cosas, porque bueno, funciona como una provocación también, ¿no? Más allá de las infiltraciones y de las cosas que vemos habitualmente en marchas a veces más pequeñas y a veces más masivas, ¿no? Sí, claro, eso siempre sobre el final uno espera que por ahí ocurre algo, pero hay un mensaje muy claro. Para mí vuelve a confesar el gobierno que cada miércoles su intención no es ni liberar el tránsito, ni nada que se le parezca, porque podría evitar mayores inconvenientes en todo caso si dejara transcurrir la movilización en paz, que ese es el fin, es una movilización pacífica habitualmente, pero sin embargo está queriendo, insisto, ¿no?, amedrentar, tratando de que lo que hoy ocurrió no ocurra. Y me parece que bueno, por eso hay muchas cosas para celebrar. Pero de entrada, que es un miércoles, que ya no es un miércoles de normalidad, de represión a jubilados y jubiladas, y hay que analizar por qué. Y bueno, en eso nos vamos a meter en un rato. Claro que sí, bueno, es para celebrar, me parece, en ese sentido, la jornada de hoy, lo que pasó afuera del Congreso. ¿Y qué pensás de lo que está pasando adentro, Pablo? Bueno, muy importante. Recién, noticia, novedad, se aprobó en general hace un ratito nada más las mejoras en las jubilaciones, que son mejoras muy magras. En un ratito Guido Bambini nos va a explicar todo eso. Pero evidentemente hay un sector de la política que persiste respecto de lo que considera que está bien, o por lo menos que no tienen que pagar los sectores ajustados, efectivamente el costo del ajuste que el gobierno quiere llevar adelante. Y me parece que ahí hay un dato interesante. El gobierno ya anuncia que va a volver a vetar, pero lo puede hacer de la misma manera, sin pagar costo aparentemente. Claro. Me parece que hay una pregunta interesante para hacernos. Ahora se está votando en particular. Y después vendrá el tiempo de, bueno, declarar en emergencia el tema de discapacidad para que haya algunos fondos en ese sentido. Y al final de todo parece la Comisión Libra, ¿no? Sí, muy interesante lo que ocurrió hoy, Juan. Lo vamos a explicar en detalle. Porque cuando vos ves que se trató 2 horas el tema del nombramiento de cómo se definen las autoridades de la comisión que tiene que investigar, 2 horas, insisto, ahí te das cuenta que es un tema que le recontra preocupa al gobierno. Claro. Como solemos decir, es una piña que le entra, efectivamente, que paga algún precio el gobierno, y que su intención es frenar la investigación. Y el propio Milei diría principio de revelación. Quien no quiere que algo se investigue es porque algo tiene para esconder. Sin duda. Bueno, fue muy fuerte lo que pasó en el arranque, después lo vamos a repasar en detalle. Y habrá que ver cómo termina esta larga noche, tal vez tengas novedades, ¿no?, en el transcurso del programa. Se habla de 4 o 5 de la mañana al final de la sesión, ¿eh? No, bueno, pero tal vez de las votaciones previas. Sí, ¿no? Eso seguro lo vamos a seguir en vivo.